El psicoanálisis no es una ciencia, será algo mejor. Es el titular de mi ensayo que recién escribo y recién publico en mi página web. Se los voy a dejar aquí abajito para que lo puedan leer completo. Quise hacer este video como una forma de alusión, de introducción, a lo que también es una introducción, es decir, no es una tesis contundente de lo que es el psicoanálisis en tanto valor científico y en tanto en valor práctico, que es lo que quiero explicar. Como lo digo en mi ensayo, desde ya digo que el psicoanálisis no es una ciencia, para mí no es una ciencia, es un error llamarle ciencia. Y desde ya digo también que defiendo su práctica. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues a continuación iré desarrollando una serie de ideas que me parecen oportunas para que te puedas dar cuenta de por qué pienso esto. La verdad es que contento con todas las personas que me han leído, que me han escrito, ya sea cosas a favor o en contra, no importa, incluso insultos, críticas constructivas, etc. Encantado, de todas formas, encantado. Ha tenido un alcance muy grande y por esa parte estoy muy contento porque alcanzó más de lo que yo esperaba. Y sigue alcanzando, sigue creciendo la página y también el ensayo creciendo. Bueno, ¿por qué digo que el psicoanálisis no es una ciencia? Yo parto de la visión de algunos epistemólogos, los cuales yo considero fueron un parteaguas en la historia de esta disciplina, que por obvias razones no hay que descartar la labor de otros epistemólogos que también fueron sustanciales en esto que es la historia de la epistemología completamente. Bacon rompió la tradición escolástica aristotélica y sentó las bases del método inductivo, poniendo el centro de la actividad científica en la observación de los hechos. Vigil, 2019. Desde aquí, desde Bacon, Francis Bacon, ya el psicoanálisis no es una ciencia. Desde aquí ya tiene problemas con los hechos observables, completamente, porque el psicoanálisis no trabaja con lo observable, trabaja y alude a un ente que no es observable ni tangible como lo es el inconsciente, sino que más bien lo que es observable y sí tangible son las formaciones del inconsciente, que pueden ser el sueño, los sueños, los chistes, la asociación libre, las proyecciones, los actos fallidos, los lapsus, etc., ¿no? Y ahora voy a citar a Néstor Brownstein. Considera que los datos que aparecen en la situación analítica bajo la forma de un discurso y un comportamiento funcionan como vínculos, como soportes de objetos teóricos no observables e ignorados por el analizado. Sigue Brownstein. Las formaciones del inconsciente no pueden comprenderse entonces por observación, por experimentación o por intuición. Su significación solo se alcanza mediante la aplicación del instrumental teórico elaborado por Freud, sus discípulos y continuadores durante un largo periodo. En efecto, el psicoanálisis no puede comprobarse con el método científico, lo cual significa que no es falseable, que es el siguiente postulado que va a venir a propiciar una forma de la ciencia más nítida, más incisiva, y va a venir a derrocar muchas pseudociencias, ¿no? Como lo es a través de la epistemología de Karl Popper y su famoso concepto de falsacionismo. ¿Qué es ser falsacionismo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el falsacionismo? Es cuando propones una hipótesis en cierto campo, disciplina de la ciencia, y trabajas experimentalmente para refutar las antítesis. Es decir, que la tesis tiene que pasar por las antítesis posibles o creadas de momento, ¿no? Es decir, que la hipótesis debe luchar, si se quiere decir así epistemológicamente, contra otras hipótesis que pueden ser también verdad. Solamente la hipótesis que logre salir a través de los principios del método científico, que es la observación y la evidencia, lúcida de esos contrasentidos, solamente eso se le puede llamar verdad científica. Y que ya lo diría el mismo Karl Popper, la ciencia es una forma de progreso constante, es decir, lo que hoy es una tesis, el día de mañana puede no serlo o puede ser diferente, ¿no? Y esto lo podemos ver desde la física de Aristóteles, no es que haya estado del todo mal, pero sí que Galileo la mejoró y sí que Newton le dio un valor todavía mayor a lo que es la física, ¿no? Y que Einstein pues siguió, etc. Así van las cosas con el falsacionismo, es decir, poner a prueba una hipótesis o una ley ya científica que se da por hecho.
Desde aquí, pues el psicoanálisis no puede ser falsacionado porque no tiene evidencias, no tiene hechos observables, y porque ya muchos autores y en varios libros se le hace esta crítica a Freud. Freud realmente no utilizó el método científico, no hubo un grupo de control en el cual se aplicara psicoanálisis y en otro no se aplicara psicoanálisis. Es probable, no me consta, creo que hay puntos a favor y en contra, que haya de alguna otra forma inventado resultados, exagerado resultados o generalizado resultados a partir de ciertos casos clínicos que pudo llegar a curar, si se quiere decir así, que en psicoanálisis no se entiende curar, sino hacer menos tonto a la persona con su propio síntoma. Bueno, el punto es que es cierto todo esto. Freud peca en valor científico demasiado. Sí, me ha tocado leer algunos textos donde Freud se asume de científico, lo cual me parece totalmente aberrante y aversivo y totalmente bizarro. No estoy de acuerdo en eso con Freud. También cabe mencionar la crítica contundente que hace Sokal y Bricmont en Impostores Intelectuales a Lacan, ¿no? Básicamente lo que hacen en este libro, no solamente para Lacan, sino para varios autores, que de alguna otra forma han tomado la ciencia como parte de su discurso, pues es de alguna otra forma lo que hacen estas personas, es hacerles ver cómo, pues a lo mejor no están tan apegados a la ciencia, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Lacan, utilizó las matemáticas de forma rigurosa, que a lo mejor la metáfora tampoco estaba estrictamente ligada a lo que es una metáfora. Todo ese tipo de cosas, en cuestión de método y de disciplina científica, pues Sokal y Bricmont los ponen en alusión completamente. Y es una crítica contundente. Y la pregunta del millón, entonces, ¿por qué defiendo su práctica? Yo creo que ha habido, de alguna forma, alguna clase de defensa para el psicoanálisis, a partir de epistemólogos también, por supuesto. Yo creo que una defensa muy precipitada es la de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, y bueno, lejos de sus intenciones o cerca, no sé cuáles fueron sus intenciones, si fueron honestas, a partir de la ciencia de Kuhn, que es una revolución científica completamente, o de la palabra ciencia, cuando se entiende ya la ciencia como un paradigma del cual partes, y a pesar del obscuranticismo y a pesar de la ambigüedad de tus conceptos y de que no existen las matemáticas en rigor, es decir, solamente estadística en las ciencias sociales y humanas, a pesar de esto, ya considerarse una ciencia. Es decir, para Kuhn, en efecto, no importa cómo lo hagas, simplemente si tú te planteas una meta y resuelves ese problema para llegar a la meta, se le llama ciencia. Cualquier disciplina que logra hacer eso, se le llama ciencia. Lo cual me parece precipitado utilizar este concepto de ciencia porque, bueno, para las personas que se dedican a esta disciplina de las ciencias sociales, pues podría ser reconfortante, ya somos ciencia, ¿no? Y quedarse con ambigüedad. Y yo en este caso estoy muy de acuerdo con Mario Bunge cuando dice que la política debería entenderse como una clase de ciencia que debe advenir a lo que es una ciencia positiva, ¿no? Es decir, con sus estructuras rigurosas. En otras palabras, que la política debería hacerse de forma científica, no como se hace actualmente. ¿Por qué sí es buena esta postura de Kuhn? Porque tiene un valor en el mercado de las ciencias sociales, un valor político. Insisto, no sé si fue la intención de Kuhn, pero sí que tuvo esa funcionalidad de que, agraciadamente para las personas que son acríticas, pues les va bien decir que la psicología, la historia, la antropología son ciencias, porque entonces ya con el hecho de que escuches qué es ciencia, le prestas atención, ¿no? Y le das importancia. Hay personas que funcionan así, desgraciadamente, me parece una desgracia, y entonces hay necesidad de llamarle ciencias a las ciencias humanas para darles importancia. Una desgracia porque no debería, creo yo, llamársele ciencia, simplemente aceptar que hay límites en las ciencias sociales y en las humanas, que es a lo que yo me dedico, y partir de ello para ir creando cada vez ciencias más rigurosas, ¿no? Aceptar que nos falta mucho trabajo por hacer. Y que esto debería ser aceptado, no porque nos falte trabajo por hacer significa que ese trabajo no sea digno ya. Creo que es lo mejor que tenemos y, bueno, debería ser escuchado de todos modos, aunque no se le llamara ciencia. Pero bueno, el concepto de ciencia, de una forma muy mercadológica, ha vendido. Hay otras críticas muy buenas, también la de
Michel Onfray, sobre que Freud generalizó a partir de su autoanálisis, completamente de acuerdo. Freud me parece que en efecto su trabajo de Freud va a venir a constituir, me parece que la genialidad de Freud no reincide en lo científico, y es donde ya me voy acercando porque defiendo su práctica, sino reincide en la capacidad de juntar el campo de la biología con su teoría de la libido, de la teoría sexual, con su postulado del ello y los instintos. Viene a recoger lo ya aceptado por la biología, que es la necesidad de reproducción, de aparearse, del placer corporal, de comer, etc. De que tu ADN prospere. Todo eso ya se viene aceptando por la biología y Freud lo retoma, ¿no? Completamente en esta parte del ello. Freud también me parece que va a venir a unir la biología con la sociología, porque él hace básicamente una sociología de su época cultura, es decir, de la organización de los valores morales en tanto en cuanto a la familia, qué roles se toman dentro de la familia, padre, madre, hijos, hijas, etc. Es decir, esta dinámica familiar que es muy repetitiva en muchas partes del mundo, pues Freud la va a venir a tomar como una forma de piedra angular para su teoría del complejo de Edipo, que es de donde parten pues, la mayoría de los autores psicoanalistas. Me parece que ahí reincide la genialidad de Freud, ¿no? En esta capacidad de unir la biología con la sociología. A mí, en lo que respecta a mi punto de vista, yo creo que el psicoanálisis, y ya me voy acercando cada vez más a por qué lo defiendo en su práctica, no en su valor científico. A mí me parece que Freud debió citar demasiado a Nietzsche, en efecto. Y a otros autores, también a Schopenhauer y también a Spencer, tal vez. A varios autores debió de citar más. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si vemos la teoría, la idea del superhombre nietzscheana, podemos encontrar realmente mucha similitud con el proceso psicoanalítico, y aquí hago referencias, se los voy a leer. En otras palabras, Nietzsche podría considerarse un precedente del psicoanálisis en su idea del superhombre, el camello, el que acepta que su deseo no tiene espacio aún, es resistente, el león, el que comienza a actuar de acuerdo a lo que ve en análisis para asumir su deseo pese a la pérdida narcisista y sus consecuencias, es fuerte. Y por último, el niño, el sujeto que asume su deseo como propio, amoral y espontáneo. El psicoanálisis es la fábrica del superhombre nietzscheano. El psicoanálisis es un nihilismo aplicado de forma terapéutica. Ya me voy acercando, porque defiendo la praxis. En efecto, el psicoanálisis no es una ciencia, pero tiene una utilidad de valor filosófico aplicado terapéuticamente increíble. Como lo dije, para mí Freud es nietzscheano. El psicoanálisis es nietzscheano. Y voy a la siguiente parte, que es la más contundente, me parece, de esto que propongo. ¿Qué es la verdad? Esto es fundamental para entender por qué no tiene que ser la ciencia meramente el método auténtico e irrevocable para llegar a la verdad. Para esto me viene la necesidad de crear dos concepciones de verdad para poder entenderlos mejor. Dos categorías. A, la verdad antropocéntrica, es decir, que tiene que ver con los humanos. Y la verdad antropológica, que tiene que ver con lo que no es necesariamente humano. Es decir, A es como lo de amoral, asexual, asocial, es decir, que no necesariamente tiene que ser. La verdad antropocéntrica la podemos entender a partir de lo que el humano puede llegar a encarnar en tanto el método científico, es decir, lo que conocemos como verdad científica es la verdad antropocéntrica. ¿Pero por qué digo antropocéntrica? Porque en efecto creemos que el humano, justamente en esta etapa de la evolución, y yo creo que aquí la ciencia nos da herramientas para dudar del mismo método científico como proceso auténtico de la verdad, el humano cree que, como lo decía Sokal, Brigmont y Bunge muy seguido,
a partir del método científico se aproxima a la verdad. Ok, es una humildad muy grande cuando dicen que no es la verdad, muy bien, que es una aproximación. Pero ¿por qué necesariamente en este punto de la historia del humano, en este punto aceptando la evolución evolutivo, tendría que ser cuando más próximos estemos a la verdad, ¿no? Ustedes saben, la vida comenzó en el agua, el ojo comenzó en el agua, el primer ojo. El primer ojo, la experiencia del primer ojo, que ojo que la ciencia alude a la evidencia como la experiencia, ¿no? La experiencia de los 5 sentidos. El ojo comenzó en el agua solamente siendo capaz de ver oscuridad y luminosidad. Nada más, colores no, solamente oscuridad y luz. ¿Qué quiere decir? Que para ese entonces, para ese sujeto en potencia, en el agua, esa bacteria, ese pez, que tenía ya un ojo, su realidad es que no había colores, su realidad es que solamente había luz y oscuridad y hasta ahí. Después el ojo siguió evolucionando, alcanzó un nivel de enfoque mayor, etcétera. Después el pez se hizo anfibio. Eso fue un problema porque el ojo estaba acostumbrado a ver ondas, entonces cuando salió pues se veía todo como en ondas, obviamente porque era aire y ya no era agua. Entonces la realidad es entonces, la evidencia era que había ondas digámoslo así, en el campo visual de ese animal. ¿Qué quiere decir? Que entonces, y esto ya lo proponía Neil deGrasse Tyson en una clase de charla, conferencia. Él dice, tenemos solamente 1% de diferencia en el ADN con un orangután. Y el más inteligente de los orangutanes consigue hacer guiños prelingüísticos para comunicarse con los humanos. Imaginémonos hipotéticamente a una especie que esté por encima de nosotros con 1% en ADN. ¿Se imaginan para ese ser? Nosotros tenemos niños de 4 o 5 años que logran hacer lo que los mejores orangutanes más inteligentes logran hacer. ¿Qué quiere decir? Que si esa especie superior al humano en 1% evolutivo fuera capaz de existir, tendrían niños de 5 años realizando teorías tan magníficas como la de los agujeros negros de Hawking. Y sería como cualquier cosa, como miren, déjalo, pongo en el refrigerador, me lo trajo el kinder mi hijo. Y eso sería lo mejor que alcanzaríamos, ¿no? Tendríamos pequeños de 5 años logrando obras magníficas como las de Mozart. Y eso sería como cual niño toca nada más 2 cuerdas de una guitarra. Bien, entonces desde allí la ciencia ya nos está poniendo en las narices lo subjetivo que puede llegar a ser la misma experiencia, ¿no? La misma evidencia puede llegar a ser subjetiva. También Carl Sagan en la serie Cosmos pues hace alusión a la posibilidad de una 4ª dimensión, la explica muy bien. Igual ahí pueden checar el link. También el cómo quizás existe una 4ª dimensión que el ojo humano no sea capaz de ver completamente. Bien, pues desde aquí puedo decirles esto, que la ciencia nos da evidencia, ¿ok? Evidencia desde la misma ciencia para dudar del propio método científico. Porque si estudiamos la historia del Big Bang, hubo millones de años en las que no existió el humano, en las que el universo funcionaba completamente sin problema. El humano es totalmente indiferente a la existencia en el cosmos. ¿Quién es el que se ha acoplado al cosmos, a la naturaleza? El humano ha evolucionado. Ha dominado la técnica para dominar cierta parte de la naturaleza y sobrevivir. Es decir, nosotros no estamos privilegiados en el universo. Completamente la ciencia comparte esto. Si no somos el privilegio, ¿qué nos hace pensar que el método científico es el auténtico para la verdad antropológica? Es decir, la verdad que trasciende lo humano, a la historia del humano. ¿Por qué no han de ser las hormigas, se me ocurre? Justamente la escala evolutiva necesaria para comprender la verdad, y que lo nuestro es un disparate sobrevaluado. ¿Por qué no? ¿Por qué no las vacas? ¿Por qué no las moscas? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no una especie superior que no coexiste con nosotros y que está en otro lugar del universo?
¿Por qué necesariamente nosotros somos los más próximos a la verdad? Es una clase de narcisismo enorme. Y bueno, pues aquí nos pone en las narices la propia ciencia, la evidencia científica, que no somos tan céntricos en el universo. No necesariamente. Para esto voy a pasar al último punto, que es lo que más me parece oportuno mencionar, que es, como bien sabemos, Lacan tiene una tripartita para entender la psique humana, que vendrá a ser lo imaginario, lo simbólico y lo real. Me voy a centrar totalmente en lo real. Ya sea que lo real lo entendamos desde la interpretación de Jacques Alan Miller, vaya, como una clase de númeno kantiano, es decir, una clase de verdad incognoscible para las capacidades humanas, no aprehensible, o lo entendamos como lo que escapa del significante en un discurso. Es decir, cuando la palabra no alcanza a cubrir la experiencia, que es, en todas las ocasiones, Lacan diría que no se puede decir la verdad por esa circunstancia, por ese límite del lenguaje, o que lo entendamos, bueno, como dije, esta parte en la que se escapa algo del significante de la palabra vendría a ser lo real, ¿no? O que lo entendamos como el resultado de una operativa, una operación del semblante, es decir, de lo que alcanzamos a ver del semblante, aquello que no alcanzamos a, en efecto, a aprender cognosciblemente. Es decir, lo podemos entender como un fenómeno substancial o como un epifenómeno sin substancia. Una clase de accidente aristotélico, si quieres llamarle. Bueno, sea como sea que lo entendamos, también quiero decir que Wittgenstein, lejos o cerca de apoyar a Lacan, porque hace muchas críticas al psicoanálisis, me parece que converge en esto. Y no sé si él lo haga público, pero a mí me parece que converge totalmente cuando hace o expone su filosofía de la mente, de la experiencia humana, ¿no? Para Wittgenstein, pues como él lo diría, los límites de mi mundo son los límites de mi pensamiento, de mi lenguaje. Es decir, que para Wittgenstein la experiencia humana va a venir a ser una clase de metafísica, la cual no va a poder compartirse en palabras. Es decir, que incluso los circuitos neuronales, la bioquímica del cerebro, electroquímica, va a venir a ser una representación de la experiencia, no la experiencia en sí misma. Es decir, que incluso la biomecánica, la fisiología, es una representación de la experiencia. Bueno, es por eso que yo creo que esta idea de lo real puede centrarse más en lo que yo considero una verdad antropológica y no una verdad antropocéntrica. Perdón, antropocéntrica. La verdad antropocéntrica podría entenderse como la realidad científica que se alcanza en la historia del humano justamente en cierta época y cierta fecha. ¿Sí? Que insisto, ¿no? ¿Por qué necesariamente en esta época seríamos los más próximos a la verdad? ¿Por qué no se me ocurre, en épocas pasadas o futuras? Porque justamente en este punto de la evolución tendríamos que ser lo más cercanos a la verdad. Y que aún si se niega, insisto, esta parte de la evolución, pues tenemos la tecnología. Antes lo que era el semen, una clase de sustancia blanqueada, ahora lo podemos ver a través de un microscopio y vemos que son espermas que se mueven. Es decir, es innegable que el hecho va a estar sujeto a la historia humana, al punto histórico en el que se encuentra el humano. Es decir, el hecho es subjetivo. En ese sentido. En el sentido de una realidad científica, de una clase de acoplamiento entre el sujeto y lo que hay fuera, ¿no? O el objeto de estudio. Por eso yo creo que hay una verdad antropocéntrica, que es esta que ya menciono, y antropológica, es decir, que no tiene que ver con el humano, porque bien sabemos que el humano existió mucho tiempo antes, existieron cosas mucho antes que el humano, y que van a seguir existiendo aunque el humano desapareciera. Con esto cierro. Yo creo que el psicoanálisis, insisto, debe llegar al rigor científico completamente, no debe de perderse de ese camino. No debemos de asumir, y que no nos dé miedo asumir, que el psicoanálisis tiene limitaciones enormes, que hay una ambigüedad teórica muy grande. Debemos de aceptarlo y trabajar con ello. Pero no obstante, tampoco debemos de negar que el psicoanálisis o Lacan, en ese sentido con lo real,
llegó a una clase de realidad suprema, ¿sí? A una realidad que trasciende a lo histórico, que trasciende a lo humano, y que tal parece que incluso la ciencia puede apoyarla, como ya lo mencioné. Yo me gustaría que mejor me leyeran, creo que me expresaría mejor ya en texto, tengo muchas citas, leí obsesivamente en 15 días como 10 libros para poder hacer este texto. La verdad estoy contento con las personas que ya me han comentado, ya sea para bien, para mal, constructivamente, destructivamente, como sea. Es un gusto porque ha alcanzado un impacto más de lo que yo esperaba. Y bueno, nada, les dejo el link abajo y espero realmente su comentario. El psicoanálisis no es una ciencia. ¿Podría ser algo mejor? Yo creo que todavía es una incógnita para mí. Pero sí que apunta hacia una realidad más allá de lo histórico humano. Hasta luego. Estén bien. Chao.